¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a Sin Filtros. Soy Genaro Lozano, me da mucho gusto saludarte. A inicios de la semana, el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, convocó a una conferencia de prensa en la que denunció al gobierno del presidente Peña Nieto, en específico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de utilizar el presupuesto como una moneda de cambio política, como un instrumento de control de los estados, y en el caso de Chihuahua denunció al gobierno federal y en específico a esta secretaría de retener un pago de 700 millones de pesos al estado de Chihuahua como represalia por una investigación de desvíos en la gestión del gobernador priista César Duarte. Corral dijo que en la investigación que se realiza en su entidad se investigó y detuvo a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, por un desvío de 250 millones de pesos hacia el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En palabras de Corral, el actual secretario de Hacienda, José Antonio González, admitió que la retención de los fondos a Chihuahua sí tienen que ver con la investigación que realiza la justicia del Estado. Por su lado, el presidente Peña Nieto dijo que no acusaba recibo en las denuncias del gobernador de Chihuahua y que su conferencia había sido un acto político en un año electoral y con puros elementos partidistas. Desde entonces, el tema ha abierto varios temas, entre ellos la relación de los estados con la federación, la importancia de fiscales independientes, así como nuevamente ha vuelto a poner en el centro de la discusión pública los escándalos de corrupción que salpican al PRI y al exgobernador César Duarte, sobre quien hay 10 órdenes de aprehensión y una solicitud de extradición. La mesa esta noche está dedicada a este tema y para el debate dividimos los bloques de la siguiente manera. Bloque 1, previo al conflicto. ¿Qué pasó en la administración de Duarte y la triangulación de recursos? El papel de Manlio Fabio Beltrones, porque después de conocerse de esta investigación, él acudió a pedir un amparo. ¿Pagó o no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Chihuahua? Bloque 2, Chihuahua contra el gobierno federal. Es una maniobra electoral, ¿por qué? Empresarios, alcaldes y sociedad civil, las personas que acompañaron al gobernador Corral en su conferencia de prensa. El saldo del gobierno de Javier Corral, que ya lleva un poco más de un año en el cargo. Bloque 3, implicaciones, uso político de los recursos extraordinarios para los estados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque lo que denuncia Corral, él dice que también en otras entidades podría pasar, pero hasta el momento no ha habido un solo gobernador más o gobernadora que haya acudido, digamos, a este llamado o secundado la denuncia de Corral. Luego, el papel de la Procuraduría General de la República, la PGR, en la extradición de exgobernadores y el caso de Duarte. Y conclusiones. Y para participar esta noche me acompaña el chihuahuense Christopher James Barús, militante del PRI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches, muchas gracias y saludo a las personas que nos ven. Qué bueno que estés por acá. También nos acompaña chihuahuense también, Susana Romero Uribe, ella es consejera estatal de la Juventud de Chihuahua. ¿Cómo estás? Excelente, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la auditoría. Es la primera vez que vienes por acá. Sí, la primera, espero que no sea la última. No, por supuesto que no, vente más. Sergio Leiva, también de Chihuahua, consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Contento de volver a tu programa. Pues vamos a hablar de los temas de su estado, de los tres, porque nuestro otro invitado es Alonso Tamés. Él no es de Chihuahua, pero es militante del PRI y también ha estado ya por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchísimas gracias y saludo a todo el auditorio y a la mesa también. Muy bien. A ver, ¿por qué no empezamos con la versión de Javier Corral? Yo busqué al equipo Javier Corral para que nos dijera quién traer, te sugirió a ti. Por parte del Frente, y además porque eres de Chihuahua. ¿Por qué nos explicas al auditorio básicamente qué fue lo que denunció? Yo lo dije ya un poco en la introducción, pero creo que seguramente me quedé con algunas cosas que no denunció puntualmente el gobernador de Chihuahua. A ver, hay que partir de un contexto en el que él llega a la gubernatura el 4 de octubre de hace 2 años, con una promesa política al pueblo de Chihuahua muy clara, que era llevar a la justicia a César Duarte. A partir de que toma protesta, pues inicia toda la operación que se le ha denominado Justicia para Chihuahua. Y se han librado más de 30 órdenes de aprehensión. Hay 5 personas, tengo entendido, ya con sentencia. Y obviamente, pues, hay una iniciativa para hacer lo que ningún servidor público, gobernador, ha hecho hasta el día de hoy, que es perseguir a la corrupción hasta sus últimas partes en esta cañería de corrupción, ¿no? El gobernador, hay 3 momentos importantes que señala en la conferencia de prensa del lunes, 8 de enero. Y son 3, aquí los tengo apuntados, 3 reuniones se podría decir. El 14 de diciembre celebran un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 14 de diciembre del 2017. Del 2017. Para cumplirse antes del 31 de diciembre del 2017. El 20 de diciembre detienen a Alejandro Gutiérrez, que es el secretario general
del CEN del PRI, o era secretario general del CEN del PRI en la época de Manlio Fabio Beltrones. Y entonces a partir de ahí pasa algo que solamente el secretario de Hacienda y su séquito político y técnico saben, que es que le detienen los recursos al gobierno del estado de Chihuahua de varios convenios. El más importante es uno de Fortafin de 700 millones de pesos. Y entonces el gobernador le pide a Gustavo Madero, que tiene una buena interlocución con el secretario de Hacienda, que le pregunte pues, qué es lo que está pasando. 700 millones de pesos que estaban dirigidos o que iban a ser utilizados para nómina y gasto corriente, ¿no? Para pagar, digamos, a maestros, nómina, a funcionarios. se utiliza seguridad social, eso es Fortafin. Y entonces el secretario de Hacienda le contesta, le pregunta a Madero si se están cruzando agendas, ¿no? A Madero, el coordinador de asesores del gobierno del Estado. Es el jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Y entonces el secretario de Hacienda le dice, le pregunta a Madero si están cruzando agendas y le dice, hay que platicarlo, hay que platicarlo. Entonces ocurre un tercer evento, que es una reunión el 4 de enero en Palacio Nacional, a donde va el gobernador, va el jefe de gabinete, Gustavo Madero, y va el secretario estatal de Hacienda. Y en esa reunión está el secretario de Hacienda Federal, está el subsecretario de Ingresos, está Meshmacher, está el procurador fiscal y está una persona de apellido, por aquí lo tengo. El nombre Isaac, ¿no? Creo. Alfonso Isaac Gamboa Lozano, que es el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal. Y entonces ahí, pues prácticamente iban a resolver lo de un convenio porque no se había pagado. Y entonces resulta que todo deriva en una conversación respecto de la investigación del caso de corrupción, en lugar de orientarse en por qué no se pagaron los 700 millones de pesos. Y entonces ahí reconoce el secretario de Hacienda y Crédito Público que no pagó lo de ramo 23 al gobierno del estado de Chihuahua, que son transferencias extraordinarias, porque según él dice, que después se contradice toda la semana y dice una sarta de barbaridades que hay que platicar aquí. Incluido el hecho de que tenían mal el número de cuenta, ¿no? Incluido que tenían mal el número de cuenta. Sí. Vaya, yo vi el Twitter y dije, es una broma, ¿no? Alguien lo va a desmentir, ¿no? Pero no, lo sostuvieron hasta el final. Y entonces él dijo que no habían depositado el dinero, se lo dijo al gobernador y a las personas que estaban ahí, porque no sabían si estaba siendo cuestionado el instrumento mecanismo, que es el convenio, a través del cual se ministran los recursos del gobierno federal al gobierno estatal. Cosa que Corral reitera en la conferencia de prensa que claro que el mecanismo no está en cuestión. Y entonces obviamente es una revancha política porque desde el gobierno del estado de Chihuahua se tiene una iniciativa que no se tiene en la federación de perseguir a la corrupción de sus niveles más ínfimos hasta los niveles más altos, que se acercan al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, se acercan al equipo de campaña de José Antonio Meade, y esas personas siguen laborando en la Administración Pública Federal, y la PGR, por otro lado, no está haciendo nada por investigarlas. Entonces, ese es del tamaño de la dimensión del caso de corrupción, ¿no? Digamos que eso fue la explicación de lo que Corral dijo en esa conferencia de prensa. Me gustaría escuchar una primera reacción por parte de Christopher, que viene del lado del Partido Revolucionario Institucional y que viene además del Estado de Chihuahua. Claro que sí. Bueno, primero que nada, yo creo que a las y los chihuahuenses ya se nos ha hecho, y espero que no se nos siga haciendo más costumbre, el hecho de que crece la inseguridad, la ingobernabilidad en el Estado, y saca una orden de aprehensión el gobernador del Estado. Se le descompone el Estado en alguna zona del Estado y saca otra orden de aprehensión. Y así ha venido gobernando desde el pasado 4 de octubre del 2016 que tomó protesta. Y cada vez que inicia o cada vez que se eleva los índices de inseguridad, comienza con este modus operandi como lo ha venido haciendo. Este inicio del 2018 no fue la excepción. Tanto así que al 8, el pasado lunes, hace una rueda de prensa que más allá de una preocupación que pueda llevar a ver qué es lo que se hace por las y los chihuahuenses para poder dejar de subir en los índices de secuestro, en los índices de criminalidad, en los índices de robo sin violencia, que se han ido por los cielos en el 2017,
lo que sale a hacer es a promover en un acto casi de campaña a la defensa o a ver cómo le hace para prender a su candidato a presidente de la República, Ricardo Anaya, que también es otra persona la cual está más preocupada por hacer cosas que hacemos todas y todos los mexicanos todos los días que realmente hacer su campaña. Pero lo pongo en contexto. A ver, el presupuesto federal se divide en tres vertientes. Una de ellas es el ramo 28, otra de ellas es el ramo 33 y otra de ellas es el ramo 33, ¿ok? De esas tres, el estado de Chihuahua en el 2016 se tuvieron 38.925 millones. En el año 2017 se tuvieron 42.000 millones. Y presupuesta, así es, ¿no? Aumentó un 8%. Y para el 2018 está presupuestado 44.194.4 millones de pesos. De estos tres rubros, en el último rubro, lo cual es el tema de las aportaciones por previsiones salariales y económicas, el ramo 23, y los convenios de descentralización y reasignación, es cuando la Secretaría de Hacienda tiene una suficiencia presupuestal para poder asignarle este presupuesto según los proyectos y convenios que se firmen con los estados. Efectivamente, el pasado mes de diciembre, que se tuvo el gobernador Corral, la reunión, la fecha que decía Sergio hace un momento, con la Secretaría de Hacienda, se firmaron 4 convenios, de los cuales 2 se pagaron. Lo más interesante es que dicen, oye, después de la investigación de Alejandro Gutiérrez, lo que pasó fue que dejaron de dar el dinero, cuando el tercer convenio se depositó el 29 de diciembre, lo cual rompe con cualquier teoría conspiracional de decir que una cosa está ligada con otra. Y el siguiente convenio no se depositó y se ha dejado más que claro por la falta de tener la documentación adecuada por parte de la Secretaría de Hacienda local. Dato a resaltar dentro de esto: el gobierno del estado de Chihuahua recibió 2,000 millones de pesos más que en el ejercicio anterior, para anotarlo. Segundo, también se confirma que 2 se pagaron y el otro no se pagó por esto. Se habla de 700 millones de pesos, lo cual equivale al 1.5% del presupuesto que se ha mandado a lo largo de todo el año. Porque le toca al Estado, porque lo aprueba el Congreso de la Unión, lo aprueban las diputadas y los diputados según los proyectos que se metan por el Estado, y es como se mandan. Entonces, partiendo de esta primera ronda de postura inicial, se me hace más un ejercicio de seguir haciendo este modus operandi, y cuando se le va haciendo una cosa va saliendo otra. Y lo digo porque tú lo sabes, y las personas que nos han visto, yo hasta he venido aquí a mencionarlo, he sido víctima de lo mismo. Se le descompone el Estado y ¡pum!, vienen las denuncias y vienen los inventos. Y así es como ha venido sucediendo, de lo cual en esta operación Justicia para Chihuahua se debe de combatir la corrupción, sí, y caiga quien caiga, de eso que no quepa ninguna duda. No vengo a defender lo indefendible, ni mucho menos a cargar losas que a uno no le corresponden, ni a pagar platos rotos ajenos. Que caiga quien caiga, solo que no confundamos una cosa con otra cosa, porque no me queda duda que Pepe Mir es el mejor candidato y será el próximo presidente de México. A ver, Susana, básicamente dice Christopher que cada vez que se le suben o se le van los índices de violencia a los cielos a Corral, saca una orden de aprehensión en contra de alguien, y además dice que sí se le aumentó. Incluso hubo un incremento del presupuesto de Chihuahua. El mismo Corral se refirió a este incremento con Carmen Aristegui y lo explicó, de un 8%, dijo por qué. ¿Coincides con él, con estas lecturas? O evidentemente no, tú eres de Chihuahua, vienes de la otra postura. En cuestión de números, aumento al ramo, a las aportaciones y participaciones, tanto, bueno, como mencionabas, o sea, el ramo 28, el ramo 33, no, 23, 28 y 33. Así es. Bueno, creo que tenemos que empezar a platicar un poquito el contexto, porque sí, hay un poco de confusión en hay estos una cosa ramos. Muy técnica también. Ok, sí. Voy a hacer como cero técnica para que lo entendamos a la perfección. Dentro del presupuesto de egresos de la Federación, o sea, el gasto se divide de diferentes maneras, se puede clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es la clasificación administrativa, que es por ramos. O sea, hay 3 tipos de ramos: el general, autónomo y el administrativo. Dentro de los generales están nuestros 3 ramos, el 23, 28 y 33. En el que nos estamos enfocando principalmente en este caso es el 23. ¿Por qué? El 23 consiste en provisiones salariales y económicas, ya lo mencionó Christopher. En no es algo que se saque de la nada. O sea, este ramo 23 viene establecido en el presupuesto de egresos de la Federación, que se vota en noviembre por la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué pasa con esta bolsa que se tiene? Está un presupuesto, o sea, bueno, esta cantidad de dinero, pero no está todavía bien distribuida a qué programas o a dónde va a ir directamente. Entonces, por falta también de lineamientos. Lo que hacen
o sea, se aprueba en noviembre y ya está después se asigna como tal. 28 hablamos de participaciones federales. O sea, en estas, o sea, el gasto pues de manera libre y en las aportaciones del ramo 33 ya son como a ciertos rubros, ya está todo como clasificado. O sea, el recurso federal ya está, digamos, como etiquetado. De tal manera. Primer punto, estamos confundiendo, desde el comunicado que sacas de la Secretaría de Hacienda, está confundiendo estos tres ramos de la manera más horrible que puede pasar. ¿Qué dice el secretario? ¿Crees? A propósito, claro, porque nadie que llega a ser secretario de Hacienda desconoce del tema, es obvio. En el comunicado que saca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirman que se le entregaron a Chihuahua los recursos de la manera correcta y en tiempo y forma, de forma legal. Ahorita, ¿no? A este punto voy en específico. No tenemos duda de que se entregaron de manera correcta y de acuerdo a la Constitución y a las leyes en la materia presupuestaria de los millones que estabas hablando previamente. Lo que se está debatiendo aquí no son esos millones, es el ramo 23, es eso. O sea, en esta mesa no nos podemos estar desviando a esos millones. Es lo que mencioné hace un momento. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, Javier Corral no pide este dinero como los convenios que se realizaron como nada más porque sí, como para comprar cualquier cosa o sin pretextos. ¿Qué pasa? Llega Javier Corral a la administración en 2016. En Chihuahua tenía 21.8 millones como en su saldo. Tenía una deuda, bueno, cuando entró, de 50,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de cantidades ahora sí que muy reducidas en comparación con esta deuda. O sea, comentaba Christopher que se le dio a Chihuahua tantos miles de millones de pesos más que en comparación con 2016, pero se nos olvida este gran dato. O sea, llega a Chihuahua con 50,000 millones de pesos de deuda y 8,000 millones de déficit. O sea, tiene una razón de ser, no es nada más como... Sí. Pero ¿cuál es el punto? Perdón. Con Carmen Aristegui dijo que se le había aumentado ese 8% por dos razones. Una, por el aumento del precio de la gasolina, que eso le daba un ingreso extra al estado de Chihuahua, y otra cosa que eran los IEPS, ¿no? O sea, él dijo, es porque Chihuahua ha hecho las cosas bien desde que él llegó supuestamente, es lo que él dijo, desde que él llegó al gobierno del estado, las finanzas han mejorado y que por eso se da ese incremento, pero que no es realmente porque la federación lo estén premiando por algo, ¿no? Genaro, a ver, yo creo que aquí se está... Que me falta Alonso nada más en esta primera ronda. Dale, si quieres. Sí, gracias, Genaro. A ver, aquí estamos hablando, en efecto, como dice Susana y como ha mencionado Christopher, de los fondos extraordinarios del ramo 23 que se ejercen de una manera discrecional, efectivamente, para apoyar los cierres financieros de las entidades, ¿no? Ciertamente a Chihuahua ya se ha documentado, se le dio en 2017 42,000 millones de pesos, como menciona Christopher, los 700 millones representan 1.5% de los 42,000, pero Chihuahua, a ver, aparte de los 2,000 millones más por aportaciones extraordinarias que comenta bien mi compañero Christopher, recibió 2,000 millones más por cuestiones de endeudamiento. Entonces, recibió, además de lo presupuestado, 4,000 millones de pesos más. Entonces, Corral se está quejando porque no tuvo dinero para los aguinaldos cuando tuvo 4,000 millones de pesos más para abordar ese tema. A ver, y creo que los chihuahuenses tienen toda la legitimidad, sin partidizarlo, de decirle, oye, ¿qué pasó con ese dinero? Porque no estoy diciendo necesariamente que se haya robado ese dinero, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que claramente hay un manejo financiero bastante deficiente porque el gobernador, insisto, tenía 4,000 millones de pesos más presupuestados y no pudo pagar aguinaldos, ¿no? Entonces, que él explique a los funcionarios públicos de su estado, pues, por qué no lo ha hecho, ¿no? Y a ver, los 700 millones reclamados derivan, como ya se ha dicho aquí, de los convenios entre Chihuahua y la Federación, el que se paga el 29 de diciembre y la cuestión del tercero, que no se aseguró el tema de la cuenta. Días después, el 4 de enero, como menciona bien Sergio, se reúne Corral con el secretario de Hacienda para solicitar los recursos ya con la cuenta bancaria y ese tema en orden, y Hacienda pues, se los niega porque eran de un ejercicio del año anterior, y le dice, ya es 2018. 4 días después de eso, arma el show Corral. Entonces, a ver, fue claramente un error burocrático, creo que de Corral, que ahora muy convenientemente lo está metiendo claramente a la arena electoral, que es previsible. Ver, Sergio, contesta, pero que tenemos que ir a un corte, ya me pasé el tiempo, pero un minuto rápido para contestarle, para no dejarlo hacer. No, a ver, es que creo que se está distrayendo el debate real a través de la línea de comunicación oficialista, que es a través de tecnicismos justificar una decisión política. A ver, tú eres gobernador del estado de Chihuahua y vas con el secretario de Hacienda el 14 de diciembre para celebrar un convenio que se va a pagar a no más de 17 días. Si no tenían dinero,
¿Para qué lo cita el 14 de diciembre a celebrar un convenio a pagarse en 17 días? ¿Por qué? Espera, ¿Por qué déjame terminar. Déjame terminar. Es que hizo pregunta. Entonces, Bueno, es entonces, a ver. interesante el argumento. Hace pregunta y luego no ¿Para quiere qué que le vas? responda uno. Dos. Luego, detienen a una persona clave en toda la cadena de custodia de la corrupción, porque un acto de corrupción tiene un origen y un final, ¿no? El final lo descubrieron muy bien, porque dos secretarios del gobierno, del equipo político de Christopher, porque es de ese equipo político Christopher. Sí, la gente que nos ve lo Bueno, sabe. está Y por bien. eso lo dije hace un Bueno, momento. espérame, no te prendas tan rápido. No, hombre. Denuncian que es Alejandro Gutiérrez quien del vía Hacen del PRI negocia con la Secretaría de Hacienda, depositan en 48 horas y en 48 horas desaparecen 250 millones de pesos del estado de Chihuahua. Y entonces en la cadena de custodia, obviamente del final de las facturas apócrifas, de las empresas fantasmas, de todo, llega la Secretaría de Hacienda de quién les abrió la llave. Y entonces es de lo que se están tratando de cuidar. Y entonces es la decisión política. Van dos decisiones políticas en lo que ocurrió, ¿eh? Una es un pacto de impunidad, mantener un pacto de impunidad que se ha mantenido desde que Peña asumió hasta el día de hoy, en el que quieren evitar, fíjate lo que quieren evitar el señalamiento público al PRI nacional de haber negociado con la Secretaría de Hacienda vía el secretario general adjunto Alejandro Gutiérrez. Y quieren proteger a la burocracia de la Secretaría de Hacienda que les abrió la llave y que sobre todo esta persona de nombre Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien elabora los documentos, lo elaboró. Aparece su firma en estos documentos. Aparece su ¿no? firma. Sí. Se ofreció al gobernador de tu equipo político a limpiarle todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Y esta persona es a la que invitan a la reunión, que realmente no tendría por qué haber ido. Y ese es el trasfondo político detrás de un acto administrativo. Son los dos actos políticos detrás del acto administrativo. Estamos 3 minutos Adelante. arriba del corte. Déjenme rápido hacer un corte, regresamos y te doy la palabra para que respondan un poco a esto. No te vayas, esto sin filtro, y regresamos para este debate sobre la situación con la denuncia de Javier Corral, el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda. Gracias por continuar con nosotros en la mesa de Sin Filtro. Estamos discutiendo el tema de la denuncia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en contra de la Secretaría de Hacienda y todo el tema del presupuesto que quise en la primera parte del programa no atender el tema de los bloques, porque me parece que teníamos que entrar primero por la denuncia que hace Corral y para escuchar unos primeros posicionamientos. Ya hubo alguna especie de debate aquí, ya Sergio también de cierta manera respondía a los cuestionamientos de Alonso y tú querías responderle precisamente ahorita. ¿Por qué no le respondes? Y luego vamos a ver si con los bloques para explicar un poco de dónde viene todo esto. Porque yo nunca había visto en la historia de este país a un gobernador lanzarse en contra de la Federación, denunciar un uso político del presupuesto y también al mismo tiempo exigirle al gobierno federal que extradite a un funcionario que está acusado y que tiene 10 acusaciones formales de corrupción. César Duarte tiene 11 acusaciones, 11. Una 10 federal del Fuero Común y una del Foro Federal. Así es, y está pidiendo y exigiendo la extradición, ¿no? Entonces ahorita hablamos también de esa administración, pero tú querías contestarle. Claro, bueno, yo nomás insisto, no podemos confundir una cosa con otra cosa. Lo que está pasando en el gobierno del estado de Chihuahua es que la Secretaría de Hacienda a nivel local tiene una falta de buena administración que le permita hacer bien los planteamientos para que le caigan los presupuestos o le lleguen los recursos a la federación de los proyectos que se metieron por una parte. Y por otra parte, y así hace un momento también es algo muy interesante, la Secretaría de Hacienda dijo que no iba a endeudarse más. En lo que vamos de 1 año, 4 meses de la administración a nivel local en el gobierno del estado de Chihuahua, supieron un megatopillazo de 20,000 millones de pesos por una parte y de 2,000 millones de pesos a pagar a 11 meses este mes de diciembre. ¿A dónde va ese dinero? Y lo sacaron ese presupuesto, ¿para qué? Porque dijeron que necesitaban pagar los aguinaldos y las prestaciones que se van haciendo. Cuando hoy vemos un subejercicio por parte también del gobierno del estado. Y solo por dar un dato sencillo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, recibieron por parte del gobierno federal 217 millones de pesos. Y al mes de noviembre no habían ejercido el 22%, que corresponde a 64 millones de pesos al mes de noviembre. Estamos hablando de un incremento en la inseguridad que existe en el estado. Hoy tenemos, y no estoy hablando, y si quieren hablamos más ahorita del incremento de la seguridad que ha habido en el estado, no, sino de los que le atañen directamente al Fuero Común.
¿Y qué es lo que ha pasado? Que están confundiendo una cosa con otra cosa. Lo que pasa aquí es un tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Ricardo Anaya no prende. Su candidato no prende, su candidato no tiene chispa para ser su candidato a presidente de la República, y tiene que venir su vocero de campaña, que es lamentable que en vez de estar gobernando un estado, que es mi estado, al cual amo, quiero, desafortunadamente, ¿qué es lo que está pasando? Que está intentando rescatar a una candidatura perdedora de Ricardo Déjame Anaya. más interrumpir tanto, Christopher, porque me parece que estás hablando y estás poniendo el énfasis en el gobierno actual del gobernador Corral, pero la investigación del gobernador Corral va hacia la administración pasada, la administración del gobernador Duarte. Y al mismo tiempo hablas de que el candidato del Frente no prende, pero hay también esa acusación por parte del Frente hacia el candidato del PRI y también por parte de Morena. Dicen que el que no prende es Mid. Si no prenda Mid, eso no me importa. Entonces eso no importa, pero el tema es, de la administración de Duarte, tú como joven de Chihuahua, ¿qué piensas? Porque justamente lo que está haciendo esta investigación de Javier Corral es abrir un poco el tema de la triangulación de recursos, el tema de que se recibieron 250 millones de pesos que de repente desaparecieron en empresas fantasmas o en asesores que no existían o en servicios que no se le dieron al Estado. Tú como joven de Chihuahua, ¿qué piensas de esta investigación? Yo lo que puedo decirte, y lo he dicho muchas veces, lo he dicho en redes sociales, lo he dicho aquí en tu programa, y lo insisto desde hace más de un año y medio que ganó Javier Corral el Estado de Chihuahua por la voluntad de las y los chihuahuenses, en un hartazgo hacia cómo se había estado gobernando, y lo castigaron el pasado 5 de junio del año 2016. Eso es inevitable y es, indebatible. Lo que te puedo decir es que caiga quien caiga, que las personas que hayan robado vayan a la cárcel, siempre y cuando se respete el debido proceso, porque hoy se tiene acusaciones por parte de los abogados del hoy encarcelado Alejandro Gutiérrez, que se tienen actos de tortura, lo cual no lo digo yo, solo estoy diciendo, a ver, yo solo estoy diciendo, y esa repito, actitud que dices no es solo cierto, estoy diciendo lo que dicen los abogados y por lo que se metieron cada uno de los alegatos por parte de los abogados, que parte es de consumo público porque salió en los medios de comunicación. Sí, hubo casi una denuncia de tortura al gobernador Corral, ¿no? Que ahorita la vas a ver. A tu posición que dices como joven que hay que perseguir quien caiga, y que no se intercede en el debido proceso, es una mentira. O sea, si tú acompañaste a Antonio Tarín en San Lázaro todo el tiempo, que era el diputado federal suplente, para que tomara protesta y así lograra su pacto de impunidad. Bueno, por alusiones personales lo contesto, como lo he contestado en dos programas tuyos anteriores. Tu posición política como joven, eso no es cierto, Christopher. Te reitero y ¿Lo acompañaste o no lo acompañaste? Sí, insisto. Y lo ¿Quería voy a Tarín contestar obtener el fuero, sí o no? Porque la comisión, ¿quién presidía el Congreso de la Unión? Una presidenta emanada de Acción Nacional. Le notifican y lo suben al Diario Oficial de la Federación. Es que estoy debatiendo algo que ya lo he debatido aquí, lo he explicado muchas veces, está bien. pero lo voy a volver a hacer por alusiones personales, porque creo que solo le gusta venir a tu programa y no ver tu programa. Pero lo expliqué en tu programa con anterioridad. ¿Qué es lo que pasó? Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados sube que se le va a tomar protesta porque falleció el diputado titular. Entonces, su servidor como chihuahuense y aparte amigo de Antonio Tarín, no lo puedo negar y tampoco no voy a negar a mis amigos, asistí con él. ¿Por qué? Porque era de conocimiento público y lo publicaron en la Gaceta de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que pasó? En ese momento, cuando llegamos a la Cámara de Diputados, estuvimos ahí, ya iba a iniciar la sesión para la toma de protesta y llega una hoja sin oficio, sin logotipos oficiales, pidiendo que se le parara la toma de protesta porque había una orden de él. ¿Quién es la única persona? Una orden de aprehensión y de investigación. ¿Quién es la única persona con la capacidad en el Congreso de la Unión de que puedan entrar las autoridades para poder encarcelar a alguien? La presidencia de la Cámara de Diputados. A mí me parece demasiado falta de nivel de debate cuando dicen, tú, Christopher, lo acompañaste y lo escondiste. Yo te menciono el caso de Tarín porque es una de las tantas triangulaciones que hicieron en Chihuahua. Si me permites terminar de contestar. Lo que te estoy contestando es lo que me preguntaste. ¿Qué es lo que pasó? Sí fui, claro que sí. Estuve ahí, sí, porque era de conocimiento público. ¿Qué es lo que pasó? Llegó una hoja, la única persona encargada de poderlo hacer, así como lo hizo ahora Corral, nada le costaba a Corral hablarle a la presidenta de la Cámara de Diputados del mismo partido político, decirle, oye, tengo una orden de aprehensión. Debemos de dejarla. ¿Y por qué no lo dejó pasar? Y notificó a la mesa directiva de la Cámara. ¿Y por qué no la dejó pasar? Bueno, ¿por qué no regresamos al tema? No, es que hizo alusiones personales.
hizo alusiones personales y la verdad es que se tiene que contestar cuando hay alusiones personales hacia algo meramente personal y que ya fue muchas veces Ya lo debatiste varias veces aquí, ya lo contestaste también. Tarín ya tiene sentencia, ¿no? No está vinculado. No. O sea, pero... No, espérame, no soy juez tampoco. Si tú fueras juez, haría la sentencia. Bueno, ¿hay sentencia? Sergio no hay sentencia. hablaba del tema en la que era parte de las triangulaciones que se están investigando, en donde hay 39 expedientes abiertos, por cierto, en una investigación que hay en los tribunales de Chihuahua, ¿no? Sí, por casos... y entiendo que hay 39 más por presentarse, Genaro. O sea, y lo mencionó, no lo decía para golpearte personalmente respecto a que lo hayas acompañado, sino tu posición política, dices, es que pues sí, que caiga quien caiga. Bueno, caiga quien caiga ahora involucra a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y a integrantes pues del primer nivel de dirigencia del PRI nacional, o sea, Manlio Fabio Beltrones. No es cualquier persona que su secretario general adjunto esté encarcelado por, inclusive, fíjate, Christopher, se autodepositó el cínico, o sea, le cae el dinero y él se autodeposita. Alejandro Gutiérrez se autodeposita. Se autodeposita 4 millones a una empresa que, por lo que se ha salido en las investigaciones, es su hijo quien pone todas las empresas fantasmas. Entonces, me parece que lo que se está confrontando aquí realmente son dos posiciones, dos universos, y lo repito. O sea, una es una voluntad política desde un gobierno local que no se ha hecho desde la federación esto, Christopher. No, yo no recuerdo un gobernador de un estado que tenga 11 órdenes de aprehensión. Digo, Javier Duarte y Roberto Borge no tienen más de 2 o 3 y ya están extraditados, ya están aquí librando sus juicios. Y César Duarte, que todos los juarenses pues conocemos El Paso, Texas, sabemos que vive del otro lado del charco y no se le ha traído. La posición política tendría que ser que realmente se rompa el pacto de impunidad y el castigo administrativo es detrás del acto político. A ver, para que no ustedes acaparen el debate. Sí, monopolizar la palabra y nuevamente insisto, porque son alusiones a su servidor. Que caiga quien caiga. Si Antonio Tarín, el cual es mi amigo, está en la cárcel, esperaremos a que se haya un juicio. Si caiga quien caiga, se caiga quien caiga. No, es que no hay sentencia. No, es que no hay sentencia. Exactamente, que me dijeras eso y no debatir exactamente ese tema. Vámonos al tema de hoy. Vámonos al tema del tema. A ver, Manlio Fabio Beltrones, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Por qué Manlio Fabio Beltrones va a ese amparo? Respetando el debido proceso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no el 8 de enero de este año, la semana pasada, el gobernador de mi estado no hace o interpone ante la Corte esto que después hizo? ¿Por qué no hace primero lo que se tiene que hacer legalmente antes de hacer un linchamiento mediático como acto de campaña? Callado. No, solo que qué bueno sería. No, para nada. O sea, tú estás diciendo que es una maniobra electoral. Totalmente. Básicamente. Hombre. O un acto político, que de político, bueno, pues, cualquier acto que hace un político. Y hoy domingo en la mañana, está haciendo una marcha con las y los chihuahuenses como un mitin político más. Hizo un evento. A ver, pero ¿por qué no me explican la otra pieza? Porque Manlio Fabio Beltrones, en efecto, tiene algo que ver con esta investigación, pidió unos amparos. ¿Por qué, Susana, no nos explicas por qué o qué tiene que ver Manlio Fabio Beltrones con todo esto? Sí, mira, empezando, o sea, hablábamos de una triangulación, pero no lo habíamos explicado. Mencionamos a Tarín, obviamente era uno de los que estaban en esta red de corrupción. Esta investigación que está haciendo, que encabeza Javier Corral, no está yendo a perseguir únicamente personas, está persiguiendo redes. O sea, esto no es nada más una persona, no es Manlio Fabio, no es Christopher, no soy yo, no es uno, son un montón de personas. Y dentro de eso, o sea, comentaban, Alejandro Gutiérrez lo que hace es utiliza este mecanismo de los convenios de fortalecimiento financiero para que le depositen 250 millones. Estos van a la Secretaría de Educación que dirigía Ricardo Yáñez. En el Estado. En el Estado de Chihuahua. Y esos 250 millones, ¿a qué se supone que iban? Iban a cursos para los padres de familia, a un software para modernizar como todo el sistema educativo, incluso hasta temas de medio ambiente. ¿Qué pasa? En menos de 48 horas se paga a puras empresas que eran fantasma. Llega el dinero y se entrega inmediatamente. Y todo esto está en constancias, hay pruebas documentales, no está únicamente en dichos. Por eso están en la cárcel. ¿Tú me acabas de decir que están sentenciados o no?
A ver, una Me cosa acabas de es estar, decir que no. perdón. Te estás contradiciendo ahí No, un no me poco. estoy contradiciendo, insisto, No, es una abogado, cosa estar una cosa es vinculado estar a proceso sentencia y y otra otra cosa estar vinculado a proceso. Entonces, Ajá, no o sea, confundamos en la una cárcel, cosa con algo otra así. cosa para la gente que nos ve. Insisto, una cosa es estar en la cárcel, bajo investigación, que le dé el tiempo a que el Ministerio Sí, Público pero hay un demuestre las trabajo de cosas. documentación No lo dudo. riguroso. Solo Están que las Alejandro placas del Gutiérrez- avión. Solo que no estén confundiendo. Están, por ejemplo, las solo que no placas estén del avión. confundiendo que está sentenciado o no. ¿Quién ya está sentenciado? Que Están los también en números un de acto de serie de los corrupción, billetes. el expresidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio, el cual aceptó su culpa. ¿Quién ya está sentenciado también y está bajo proceso de auditor sentencia? superior. El auditor Sí. superior que está siendo investigado. Entonces, una cosa es estar sentenciado y otra cosa es estar vinculación a proceso. Y esto bajo Claro, una mira. investigación Y que esto está bajo con una Javier investigación Corral. que está por Javier Corral. Ok. Y qué bueno que se está haciendo y qué bueno que se está Bien, esclareciendo. eso. Qué bueno para acabar con la corrupción. Bravo, Cristo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El venir a hacer un acto político a la Ciudad de México mientras la inseguridad en mi estado va en ascenso es un modus operandi del gobernador Déjame del ir estado a- cuando se Alonso. ¿Puedo menciona el decir un estado. poco más para esta A ver, directa? contéstale, Susana, Sí, por te favor. agradezco que me quieras dar clases de derecho, pero en este momento no son necesarias, la verdad. Es que no sabías, perdón. No, mira, aquí hay Confundiste los conceptos. No, de verdad no. A lo que estaba yendo, Alejandro Gutiérrez está en prisión preventiva oficiosa. Tiene un año, al menos, en eso. Me interrumpió, la verdad, antes de que terminara. Hablas de tema de seguridad. O sea, ¿sabes cuánto gastaba César Duarte en medios de comunicación? O sea, ¿tú crees que realmente los índices de la nada llega Javier Corral y ¡pum! Se disparan? ¿Así? No. No. O sea, César Duarte gastaba diciendo- más de 1.107 millones en comunicación. ¿Que no había inseguridad? 1.107 millones. Oye, ¿estás diciendo que hoy mira, no hay inseguridad? No estoy diciendo eso, que no que quede claro. haciendo Hay un inseguridad, argumento. al igual que a nivel federal, de lo cual nos ha hecho carga la Procuraduría General de la República en lo que debe de hacer. El punto aquí es, 1.107 millones gastaba César Duarte en encubrir, no se publicaban notas periodísticas que dieran estos mismos datos, que incluso en años de su administración fueron más alarmantes que en este momento. O sea, no niego que haya inseguridad. O sea, los índices son graves y no solamente en Chihuahua, en todo el país y nos consta en demás estados. Pero que quede muy claro que en el gobierno de César Duarte se cubría. O sea, no se hacía público esto. ¿Por qué? Porque estaba pagada la prensa. Yo Eso lo sí que te lo puedo digo. decir ante eso... No, déjame. Corral mencionó con Carmen Aristegui que cuando él llega al gobierno del Estado, reduce a 200 millones nada más el presupuesto destinado a comunicación social y luego hace un argumento en el cual denuncia que en muchos medios nacionales de repente durante semanas lo están atacando, durante semanas le sacan cualquier cosa que hasta lo critican porque no habla bien en inglés, ¿no? Una cosa así Ok, dijo. nomás lo digo rápido, los datos de seguridad no se toman de las notas periodísticas y se ponen a contar a las personas que asesinan. No confundamos lo que se comunica y lo que realmente sucede. Los datos son por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual son datos de investigaciones que pasa a la misma eso es en fiscalía todo el y son país, datos de la Christopher. fiscalía. El Entonces, presidente no de tu confundamos, país. Eso lo dijo no nacional. El presidente de tu país. no Comunicación con confundamos datos. comunicación Ok. con datos reales, por favor. Este va a ser el año más violento de toda la historia y no estamos Ok, en una guerra ¿Y sabes civil. qué estados son? ¿Y sabes qué estados son? Los que mayor incremento de inseguridad ha tenido y sobre Sí, todo ¿en Guerrero. qué delitos? ¿No ves que se está muriendo la al gente de contrario, Guerrero? mira, Y ahí está vamos a ver, Murillo señalado Nayarit por 197%, coludirse gobernado con por PAN PRD. los que trafican Baja amapola en California Guerrero. Sur, PAN, Quintana Roo, PRD, PAN, Baja California, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Tabasco y Chihuahua. Ah, pues nos los leíste bien la estados tabla. más seguros. Aquí está. Pues sí, pero no dice ahí que Peña es el encargado de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de procurar Seguridad la seguridad Pública. de todos los Ok. mexicanos y que este va a ser el año más violento de toda la historia. Es tu Con más de presidente de la 21,000. República. No lo dudo, solo te voy a decir La nuevamente. estrategia está fallida. Miren, fíjense cómo. Bueno, ya estamos cambiando del tema otra Así es. vez. Pero aparte de no eso me es han dicho cómo qué pasan de hace una cosa a otra Manlio cosa. Fabio Yo te voy a Beltrones decir. en esta investigación. A ver, Alonso que no ha hablado, por favor, y después de Alonso vamos a un corte porque no vamos a volver a pasar el tiempo. Yo también, y como lo ha dicho Christopher y Sergio, aplaudo el ímpetu inicial con el que comenzó Javier Corral. Ciertamente, creo que es su trabajo. Creo que también se tiene que replicar ese ímpetu en otros gobernadores. Creo que está bien, ¿no? A ver, con respecto al tema de Manlio Fabio Beltrones, creo que pues, sigue pendiente, obviamente, porque digo, aún no se compró una anuencia tácita como tal de Beltrones, ¿no? Aunque parezca que sí, y los que están viendo digan, güey, ¿no? Pero Pues la se fue verdad a es- parar quién sabe por qué, ¿no? La verdad es que Mira, anda en burro, No, a ver, se fue a parar porque un día antes de que detuvieran a Alejandro Gutiérrez, sale Javier Corral a decir ante los medios de comunicación que no hay ninguna investigación hacia nadie que haya colaborado con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y 16 horas después
aprenden a Alejandro Gutiérrez. Exactamente, o sea, si queremos aspirar a no ser una república bananera en términos judiciales, pues tenemos que partir de la presunción de inocencia, ¿no? A ver, hay que revisar la situación, como mencionaba Christopher, según la declaración ministerial del testigo protegido, que según reforma es Jaime Herrera, el exsecretario de Hacienda, lo que dice es Jaime Herrera, que es el exsecretario de Finanzas de Chihuahua, detalló que Alejandro Gutiérrez fue el estratega de las transacciones y que con el apoyo, como dijo Sergio, de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Control Presupuestario de Hacienda, se pactó el convenio del Fortafin, el fortalecimiento financiero de 250 o 275, aquí tiene la cifra, de millones de pesos, ¿no? 275 millones de pesos. Mira, los que creo que sí están en problemas ya de entrada, pues por supuesto es que es Gutiérrez y creo que en alguna medida Gamboa Lozano, porque también, a ver, tiene que haber un enlace en el gobierno federal. O sea, tampoco, o sea, no nos hagamos tontos. Entonces, o sea, un enlace que veas a dónde se va este dinero. Que se entrega, entonces, los medios mencionan sí a Beltrones como quien pactó con Hacienda este tema, pero el problema, insisto, es que hay que comprobar su participación más allá de las declaraciones del testigo protegido, claro, que es la declaración. Y a ver, y si resulta culpable, y esto lo digo personalmente, si resulta culpable Malefado Beltrones, que se refunde en el bote y que lo expulsen del partido. A mí no me interesa, yo no tengo ningún vínculo con el señor, es compañero de partido, hasta ahí. El único compromiso y única lealtad que tiene que tener el PRIismo es con México, que quede muy claro. Okay. Bueno, déjame hacer una pausa porque estamos 3 minutos otra vez adelante. Ahorita regresando retomamos este tema. No te vayas, esto es Sin Filtro, volvemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Es el último bloque de la noche y estamos discutiendo un tema bastante complejo, bastante complicado, la denuncia de Javier Corral en contra de la Secretaría de Hacienda por el uso político de los recursos, por una especie de castigo, denuncia Corral, por estar llevando a cabo en el estado de Chihuahua una investigación de corrupción. Y Javier Corral, un poco como resumen, está denunciando que el gobierno del presidente Peña Nieto no le está liberando unos fondos debidos porque están investigando y quieren saber el alcance de esta investigación. Le hace el alcance que pudiese llegar incluso hasta el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, actual candidato presidencial del PRI. Es el último bloque y me gustaría un poco que habláramos sobre, creo que esta investigación y todo este debate y toda esta pugna entre Corral y la Federación debería tener implicaciones hacia el futuro, ¿no? En efecto, no ha habido un solo gobernador de las otras entidades que secunde lo dicho por Corral. Yo no sé qué pasa con los gobernadores del frente, con los gobernadores de la oposición, porque no están saliendo a decir tiene razón el gobernador Corral o no. Pensar un poco si realmente somos una federación hoy en día o si no, pensar un poco en cómo se podría terminar con este tipo de uso político de los recursos federales que se tendrían que destinar a los estados y pensar un poco hacia dónde va la investigación, al final de cuentas, del gobierno del estado de Chihuahua, encabezado por Corral, y si qué va a pasar con César Duarte. ¿Por qué no empezamos un poco, Susana, contigo? Se está usando, hay un uso político de estos recursos extraordinarios, porque los otros estados no están también sumándose a la denuncia de Corral. ¿Tú crees que esto está pasando? ¿Tú sobre todo qué dices allá? Claro que sí. O sea, sí se está haciendo un tema de represalia. O sea, la Secretaría... ¿Por qué nada más a Chihuahua? O sea, vemos... o sea, Javier Corral, dices tú, es el primer gobernador que sale, pero pues también porque es el único al cual no le entregaron los recursos en este tipo de convenios. ¿Es el único? Es el único. Está demostradísimo. No. Ok. ¿No es el único? Bueno, ahorita que acabe... Adelante. Pero no le entregaron los recursos y estamos hablando de ramo 23, Okay, para que quede clarito. Ramo 23. Ok. No entregan los recursos y ¿qué es lo que pasa? O sea, es el único estado en el cual, o sea, sin importar que Javier Corral sea panista, o sea, fuera otro partido, o sea, está persiguiendo a los líderes políticos y al verdadero modus operandi de la corrupción en este país. Entonces, esto, o sea, yo creo que sí, bueno, no creo, estoy segura de que sí, es un chantaje a través como de la Secretaría de Hacienda para manipular, o sea, con los recursos, porque aquí no estás afectando, no son prerrogativas para un partido político, no son para alguna cosita en específico, estás afectando realmente a la calidad de vida de los chihuahuenses. O sea, no es nada más como, o sea, no se va a ir a propaganda ni algún otro tema. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, la Secretaría de Hacienda no entrega estos recursos por miedo, de verdad. O sea, por no... como o sea, esta represalia para que paren las investigaciones en contra de Alejandro Gutiérrez y toda esta mafia que obviamente va desde antes
con César Duarte por temas electorales. Esta triangulación, todos estos 250 millones, ¿a qué se iban? A campañas electorales del PRI. Entonces, digo, ¿qué tanto le debe la Federación a César Duarte, no? O sea, como para protegerlo, o sea, realmente los recursos que salieron de Chihuahua, o sea, le dieron el gane en otros estados que no eran priistas, ¿o qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué realmente el gobierno federal tiene tanto miedo, chantajea a gobiernos de entidades federativas, o sea, limitándolos de esta manera, incumpliendo un convenio firmado por la misma persona que incluso le había dado los recursos a César Duarte? Ok. A ver, Cris, quisiera preguntártelo otra vez, porque en efecto, Corral lo que también está denunciando, está diciendo, realmente el poder en México no está en la Secretaría de Gobernación, no está en ninguna otra secretaría, está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que utiliza a discreción la entrega de los recursos a los estados para mantener a los gobernadores en cintura. ¿Tú coincides con esta denuncia? Absolutamente estoy en contra de eso, y más cuando no solo yo, que no soy gobernador aún, sino que el gobernador de Veracruz, también de este Frente PAN-PRD, o el mismo Miguel Ángel Yunes, o el mismo gobernador del estado de Querétaro, que es aparte el encargado del área de Hacienda por parte de la CONAGO, el cual ha dicho que no existe tal imputación a ningún gobernador. Entonces, se me hace como de una teoría muy conspiracional, como una historia que estuviera leyendo de Dan Brown, en donde todo viene amañado por algo, cada uno de los argumentos que se han planteado en esta mesa. Yo lo que te puedo decir es que ningún gobernador ha dicho que ha sucedido eso, y ahorita lo que decían, oye, la disminución del ramo 23, te voy a decir los 3 estados que mayor disminución han tenido del ramo 23, y es el estado de Quintana Roo, el estado de Veracruz y el estado de Puebla. También miembros de sus partidos políticos. Entonces, desafortunadamente, lo que ha venido pasando es que están confundiendo una cosa con otra cosa. Efectivamente, es dinero de las y los chihuahuenses que esperemos que se ejerza, no como este dinero que no se ha ejercido cuando va directamente para seguridad pública, y ahí están los datos, el 23% del encargado para seguridad no se ha ejercido, o como algunos otros recursos. Sé perfectamente que no son recursos de prerrogativas para partidos políticos, lo cual nuestro partido fue el único que renunció al 100% para apoyar a los damnificados, lo cual los demás partidos no lo hicieron. Lo que te puedo decir es que, insisto, en la corrupción, si alguien ha actuado, es el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, en donde hoy por primera vez que se ha atacado, vemos a gobernadores de la República, a gobernadores que por primera vez el gobierno de la República están en la cárcel, están llevando un proceso. E insisto, caiga quien caiga, como tengan que hacerle, sea uno o sea otro, tiene que ir a la cárcel. ¿Cuál es la diferencia con César Duarte? A Javier Duarte. Debe de seguirse la investigación y que se hagan las imputaciones para que también llegue a hacerlo. Si ya está la vinculación. Bueno, a ver, Alonso, que Alonso también nos diga si opina, si coincide con Christopher en que no hay un uso político por parte de Hacienda y sobre todo pensar en que los otros gobernadores no han denunciado una cosa así. Mira, yo creo que el problema de fondo ya lo abordó el senador Gil Suárez, con elocuencia en el Financiero. Un rebelde del PAN. Es el débil federalismo fiscal en este país. La verdad es que las entidades federativas sabemos que son financieramente y presupuestalmente muy dependientes del gobierno federal. No tienen muchos incentivos por lo mismo a elevar la recaudación propia o tener un gasto mínimamente ordenado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque gracias a esos recursos federales extraordinarios como estos, los del ramo 23, gobernadores pueden negociar cada fin de año recursos federales discrecionales para el saneamiento financiero de sus entidades, insisto, y eso no genera un gasto disciplinado, ¿no? Entonces, y creo que esa dependencia tan marcada, Genaro, si pensamos mal, yo sé que nadie piensa mal aquí, pero si pensáramos mal, yo sí pienso muy mal todo el tiempo. Sí puede estar sujeta, claro, a criterios políticos. Y la situación aquí es que se debe eliminar un ramo, o por lo menos cómo opera el ramo 23, que no tiene ni reglas claras ni objetivos claros. O sea, es gravísimo porque es claramente del viejo sistema, ¿no? O sea, creo que no está acorde a la democracia mexicana actual. Ok. A ver, Genaro, buenísima tu pregunta. ¿Se está utilizando los recursos públicos de la Federación como un instrumento de control político? Hasta el mismo secretario de Hacienda en esta misma casa con Loret de Mola lo reconoció. Te voy a leer 3 oraciones. Le pregunta al secretario de Hacienda qué onda con el dinero y dice, respecto a la de Chihuahua, dice, en los otros convenios que pudimos pagar, los pagamos. Este no. Hubo otros estados que tampoco se pagaron. Le pregunta a Loret, muy claro, ¿cómo cuáles estados?
y le dice, déjame dejarlo así. Y le dice Loret, no, me parece importante por el tema que se vea qué estados y de qué partidos son. Hay de todos, le dice, déjame dejarlo así. Sí. Ramo 23 es prácticamente un fondo federal que se utiliza a discrecionalidad. Es la única caja del gobierno federal, aparentemente sacó en México Evalúa un estudio, el que decía que es un ramo que no tiene una ley, ¿no? O sea, no tiene reglas de operación claras. Por lo que yo sí te puedo decir es, por ejemplo, que México Evalúa reveló, a partir de la denuncia de Corral, que es un ramo que crece, que es una mentira lo que contestó el secretario de Hacienda, porque aparte contestó dos tonterías. Contestó una, es que no había suficiencia presupuestal, y después que estaba en entredicho el mecanismo, ¿no? Que si estaba cuestionado o no. Pero en México Evalúa reporta que de 150 mil millones que le aprobó la Cámara de Diputados, ejercieron 250 mil millones. Y entonces, ¿de dónde salieron los 100 mil millones más? ¿Y por qué el Estado de Chihuahua no le pudieron tocar 700 millones? Bueno, la coordinación fiscal de nuestra federación está diseñada para que los gobernadores vayan de rodillas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le anden pidiendo dinero al titular y a el presidente de la República, y eso hace que pierdan independencia política. Por eso, y yo lo digo con mucha autocrítica, no he visto a gobernadores del frente salir a respaldar a Javier Corral. Lo que un poco sentando todo el tecnicismo al tema político, me parece que lo que hizo Isaac Gamboa no lo hizo solo. O sea, no hay el funcionario que firmó los documentos. El funcionario que firmó los convenios. O sea, no lo hizo solo. O sea, no hay un titular de unidad que se atreva a hacer esas cosas, que deposite en 48 horas y que le ayude a un gobernador o a su administración pública. Incluso, ¿quién crees que supo? Pues yo creo que supo el secretario de Hacienda en ese entonces, que era Luis Videgaray Caso, y que parte del actual equipo burocrático de José Antonio González Anaya lo supo o lo sabe, y que prácticamente se están encubriendo. Porque hay que decirlo muy claro, Christopher. A ver, lo que dices de que el gobierno federal está persiguiendo la corrupción es una brutal mentira. De lo que está denunciando a Duarte, 10 casos son del fuero común. Ya llevaron las denuncias a PGR el 12 de septiembre del año pasado. ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer PGR para solicitar la extradición? Solamente tiene que hacer la traducción de las carpetas, tiene que sistematizarlas y emitir la orden para que lo capturen y lo extraditen. Eso no ha ocurrido al día de hoy. Hay un pacto de impunidad muy claro en Chihuahua y que tiene que ver con el CEN del PRI, con la Secretaría de Hacienda. Y se refleja también en quién es el abogado de Alejandro Gutiérrez. Antonio Collado también es el abogado de Borge en Quintana Roo. Y también es el abogado de Mario Fabio Beltrones, ahora con todo el tema de los amparos. Es decir, entre ellos se están protegiendo. Y lo que mínimamente deberíamos demandar como mexicanos es que la Procuraduría General de la República ejecute la orden de extradición basada en los 10 casos que ya se presentaron. A ver, Sergio, se está yendo al caso de corrupción, ¿no? O sea, estamos hablando primero del tema del presupuesto y cómo se usa o no por parte de la federación para, pues, de cierta manera amenazar a los estados. Tú ya te metiste al tema de corrupción. Me quedan 3 minutos y quisiera que habláramos una última ronda de 1 minuto cada uno. ¿Qué va a pasar con este tema precisamente de las denuncias? ¿Por qué no han extraditado a César Duarte? Empiezo contigo. Yo espero, y lo digo aquí en Televisión Nacional, espero que no suceda lo que me ha sucedido en lo personal desde el pasado mes de noviembre del 2016. En el 2017 también lo viví y espero en el 2018 no lo viva. Que cada vez que salgo y declaro, tenía yo 8 meses sin hacer alguna declaración sobre el gobernador de mi estado, y espero que esto no desencadene o desenvuelva en una crítica hacia un gobernador y venga nuevamente, como ha venido sucediendo en anteriores ocasiones, un linchamiento mediático o una carpeta de investigación que me inventen por ahí, lo cual en la ocasión anterior también ya me han parado para saber si existe y me han contestado que no. Pero bueno, ¿qué saco rescato sobre esto? Y lo decía hace un momento también, lo cual estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué necesitamos hacer? Y es de nuestra generación la responsabilidad el que se puedan tener claras las reglas de operación, sobre todo los recursos que asigna Hacienda hacia cada una de las entidades o si cómo se ejerce el recurso. ¿Qué abre esto? Abre el que, como lo mencionaba Sergio hace un momento, que Mexicanos en contra de la corrupción salga y diga que pasa esto, se ejerció tanto y se hizo tanto. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que se tiene que legislar para conocer con exactitud hacia dónde se van cada uno de los recursos. Muy bien. Y rápidamente, por favor, Susana. Sí, claro, ahorita quiso Christopher dar otro dato distinto, desmentir lo que ya había dicho, pero no.
Chihuahua sí es el único estado al cual no se le entregaron los recursos de convenios. Christopher decía que porque se le redujo a otros 2 o 3 estados, comentaste, pero no, estamos hablando de esto, de que se le reduzca. O sea, estamos hablando de no se entregó lo del convenio. Esto. Chihuahua es el único. Lamentablemente... Un convenio. Los demás sí se entregaron, ¿verdad? No, fueron 4 convenios, se pagó 1. Se me está acabando el tiempo. 4 convenios. Rápido, concluye. Me robó el tiempo este hombre. Ok. Que en este tema no es, Javier Corral no es el vocero de Ricardo Anaya, este tema va más allá de frentes electorales, este tema está respaldado por sociedad civil, empresarios. La verdad se me hace estamos haciendo menos en este momento con lo que comenta Christopher, todo el esfuerzo y respaldo que hacen empresarios, jóvenes de sociedad civil, al decir que es únicamente como el vocero de Ricardo Anaya. Este tema va más allá de eso, este tema va hasta las últimas consecuencias y como dices tú, caiga quien caiga, eso sí, hasta que haya instancias internacionales, la controversia constitucional se va a dar. Y eso sí, o sea, en este caso, me decías, de acuerdo a México Evalúa, hubo un aumento de 108% a estos fondos. Se me acaba el tiempo, tengo que darle 20 segundos a cada uno de tus compañeros, si no ya no acabamos. Por favor, Alonso. Simplemente mencionar la declaración de Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que en un inicio acompañaron a Corral en esta postura que toma frente al gobierno del presidente Peña. Los miembros del comité... digamos, insisto, de manera inicial lo acompañaron, pero cita textual de la nota de la crónica, dice, nos alejamos del proceso de Corral porque lo que pasa es que ya ha derivado en una cosa mucho más política y en eso sí, pues ya tanto como yo como el Comité de Participación Ciudadana ya nos alejamos. ¿Eso fue cuándo fue esta declaración? Esta nota salió hoy, creo. Hoy, o sea, salió el viernes después de que el lunes lo acompañaron a Corral, ¿no? Entonces, a ver, también nadie aquí se debe de chupar el dedo de que en los dos bandos sí hay motivaciones políticas y lo quiero ser muy claro porque también hay un argumento débil en el lado de la narrativa de mi partido que es el tema de la tortura, o sea, no se sostiene, la verdad es que no hay evidencia. Ya fue el comisionado a verlo y no hay tortura. A ver, no quiso levantar la queja. Se nos acaba el tiempo. ¿No ratificó el amparo? Oye, yo te quiero decir, Genaro, que estamos frente al caso de red de corrupción tal vez mejor documentado en la historia de México. Yo tal vez tengo rémoras de recuerdo del Pemex Gate, pero el Hacienda Gate va a ser, yo creo que el caso mejor documentado en la historia de México. Y como chihuahuense y como ciudadano mexicano, le exijo al gobierno federal y a Enrique Peña Nieto que extraditen ya a Duarte. Ya extraditaron al al Duarte de Veracruz, ya extraditaron a Borge. No sé por qué no han hecho lo mismo. Es un encubrimiento político, es el pacto de impunidad. Desde una Fiscalía General del Estado, de un gobierno local, han investigado lo que la PGR no ha querido hacer. Bueno, vénganse a un próximo programa para ver cómo avanza el tema de la investigación del exgobernador de Duarte y sobre todo cómo avanza también el tema del dinero que se le está reteniendo a Chihuahua. Gracias a los cuatro, gracias a ti por habernos acompañado esta noche en la mesa de Sin Filtro. Te espero mañana en punto de las 11 de la noche para Foro Global y el próximo domingo una vez más para Sin Filtro. Y te invito a seguir nuestra cuenta @SinFiltroTV en Twitter, nuestra página en Facebook Sin Filtro y que tengan muy buen inicio de semana. Se me mete a la cárcel después de este programa.